Cultura y Geografía Bíblica, clase número 4. Estamos en la página número 47 de su material y vamos a ver la introducción. La geografía bíblica es el estudio de los lugares, regiones y paisajes mencionados en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este campo de estudio se enfoca en la localización de los eventos, las rutas de los viajes, los sitios históricos y los contextos geográficos que ayudarán a moldear la narrativa bíblica. La geografía bíblica no solo proporciona un marco físico para entender la Biblia, sino que también permite una comprensión más profunda de los textos sagrados, mostrando cómo el contexto geográfico influye en los relatos, las enseñanzas y la historia de la fe cristiana y judía. La Biblia menciona una gran variedad de lugares, muchos de los cuales han sido identificados en el mundo moderno. Algunos de los lugares más conocidos incluyen Jerusalén, Belén, el Mar Rojo, el Mar de Galilea, el Monte Sinaí, etc. Y otros son más difíciles de ubicar debido a que han habido cambios históricos, ya sea en los nombres de los lugares, en las fronteras, o algunos de ellos, pues de hecho ya ni existen. En esta materia no solo se desea hacer comprender el aspecto físico de aquella tierra del cercano oriente, Palestina, sino también hacer sentir lo que sus habitantes sintieron y a través del estudio de su topografía ayudar al estudiante a distinguir entre lo que la naturaleza física contribuyó al desarrollo nacional del pueblo de Dios y de lo que vino como desarrollo espiritual al vencer lo natural y extenderse a la llamada de su Rey divino. La palabra, hermanos, de revelación divina se esclarece bajo el colorido de un ambiente oriental donde tuvo todo su desarrollo, hermano. La palabra de Dios, lo que nosotros leemos en las Escrituras, todo eso, hermano, fue desarrollado en un ambiente de la tierra oriental. Las nociones preliminares son: se ha dicho que la Biblia es un libro oriental y si hemos de comprenderlo debidamente, hay que ir al cercano oriente. O sea, todo lo que nosotros queramos entender acerca de la Biblia, tenemos que hacerlo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, bajo la óptica de alguien que vive en el lejano, en el cercano oriente. La palabra geografía viene de dos palabras griegas que quieren decir tierra y escribir. La palabra geo es tierra y la palabra grafos tiene tres significados. El primero es escribir, el segundo es imagen y el otro es descripción. Pero el significado que se le da en la palabra geografía es escribir. En ese caso, la geografía describe la topografía de la Tierra y los datos pertinentes a ella. Es indispensable que el estudiante use los mapas continuamente al mismo tiempo que estudia la geografía bíblica, puesto que la ciencia de la geografía tiene que ver con la configuración de la Tierra, las localidades, los estados, los pueblos y la morada de los hombres. Hay que orientarse según los mapas. Vaya, existen tres clases de mapas y esto usted lo va a ir completando ahí en su material porque hay un literal A, literal B y literal C para que usted llene esa parte. Literal A, mapas en relieve. Esto lo va a anotar ahí en su material y ahí está la explicación, que son aquellos que se hacen sombreados para poder apreciar mejor la superficie y los accidentes físicos o geográficos de la topografía de la Tierra. No sé si usted ha entrado alguna vez a Google Maps y ha puesto la vista para que se observe como que fuera la cámara en vivo que estás grabando desde arriba, pues, y así es como se ve en relieve. Literal B, los mapas políticos, que son aquellos que están impresos en colores para indicar más fácilmente el territorio perteneciente a cada país o a cada región y a cada uno de los diferentes sectores. Literal C, los mapas del globo.
que son aquellos que se hacen con líneas curvas para demostrar la forma curva de la Tierra. Esto anótelo ahí en su material, los tres literales A, B y C. Y ahí a la par le aparece la descripción. Amén. Seguimos avanzando. Hoy vamos a ver la media luna fértil. Pasamos a la página número 48 de su material. Si se observa con cuidado el mapa del mundo bíblico, se nota la interesante forma que toma el sector fértil habitado por los países bíblicos. ¿Qué es la media luna fértil? Es el área fértil que se extiende en la figura de un semicírculo o forma de media luna desde el Golfo Pérsico hasta el sur de Palestina, abarcando en cierto modo el delta del río Nilo. En esa región fue el Edén por la mención del río Éufrates. Cita bíblica Génesis 2 del 8 al 14. Esta la vamos a leer para que usted tenga una referencia. Génesis 2 del 8 al 14 nos dice de la siguiente manera: y Jehová Dios plantó el huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Esta región se llama así, hermanos, además de ser fértil, su forma parece a la de una media luna, que tiene un extremo en el Golfo Pérsico y luego se va curvando hacia el norte y hacia el oeste, hasta llegar al mar Mediterráneo. De esta forma bordea el desierto de Arabia, que es seco, rocoso y arenoso. En la media luna fértil no llovía mucho, pero sin embargo había ríos. Al norte había montañas con nieve en sus cimas, la cual pues se derretía en agua que descendía por las laderas y llegaba a las tierras llanas, formando 2 grandes ríos que desembocaban en el Golfo Pérsico. Estos ríos eran el Tigris y el Éufrates. La zona ubicada entre los 2 ríos se llama Mesopotamia, palabra que viene del idioma griego que significa entre los ríos. Ahora acá en la diapositiva vamos a poder ver el mapa, el cual usted ahí tiene también en su material, pero si usted no lo tiene a color, pues puede ver acá este dibujo que está trazado por líneas verdes. Mira, esta es la media luna fértil. Este trazo que usted puede ver desde acá, creo que sí se mira el puntero, ¿verdad? Acá donde usted está viendo el puntero del mouse, este es el mar Mediterráneo, este es el Golfo Pérsico. El Golfo es obviamente una porción de mar que se adentra en una porción de tierra, lo contrario de la península, ¿verdad? Nuestros recuerdos allá de primaria. Pues esta es la media luna fértil, mire, era toda esta tierra en la que pues, como obviamente lo estamos diciendo y valga la redundancia, era fértil para el cultivo. Y esto lo vamos a anotar en el material, lo que viene a continuación. Podemos observar lugares importantes relacionados a los primeros capítulos del Génesis en este mapa, hermanos. De hecho, usted en su material no los tiene señalados.
pero yo sí les he puesto acá en las diapositivas unas letras que no sé si las va a alcanzar a ver, si las está viendo desde su móvil, probablemente las pueda identificar. Si no, pues igual, las diapositivas se las voy a compartir al final de la clase. Fíjese que algo curioso es que el literal A es el Edén. Aquí no lo he ubicado, fíjense hermanos, porque de la ubicación exacta de donde estaba el jardín del Edén, no hay hasta el momento una posición certera que diga aquí fue exactamente donde estuvo el jardín del Edén, pero se cree que estuvo en esta parte de toda la región de Mesopotamia y la media luna fértil, incluso llegando hasta parte de más arriba donde está el monte Ararat. Por eso es que no lo he identificado en el mapa, porque no está directamente, más bien dicho, no hay certeza de dónde fue exactamente el jardín del Edén. Literal ve el monte Ararat, que es el que les acabo de mencionar. No sé si alguien puede decirme o recuerda qué se menciona en la Biblia acerca del monte Ararat, hermanos. Amén, donde fue el arca de Noé, donde se estacionó después del diluvio. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermana. Efectivamente, el monte Ararat pues es mencionado en la palabra del Señor porque fue ahí donde dice la Biblia que reposó el arca de Noé después de pasado el diluvio. Y usted lo puede ver identificado acá con una letra B. Luego, hermanos, tenemos con el literal C, Babel, Asiria y Nínive, que son ciudades importantes también en la narrativa bíblica, porque como usted sabrá, pues Babel es Babilonia, hermano, que fue parte de los enemigos de Israel. Asiria, que también, hermanos, el imperio asirio fueron los que invadieron también a Israel, y Nínive, pues que todos conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? Que a Jonás fue enviado a predicar a Nínive, que era una nación que también había hecho tantas cosas malas en contra del pueblo de Israel, y usted las puede ver ubicadas aquí también en el mapa. Mira, acá está Babilonia, que es Babel. Hacia arriba, pues, está ubicada Asiria y Nínive. Luego el literal de tres ríos importantes, el Tigris, el Éufrates y el Nilo. Aquí usted puede ver, pues, literal de, aquí está el Nilo, miren la parte de Egipto, que de hecho, pues, para ellos era un dios, el río Nilo. Tenemos también acá, a los contornos de Mesopotamia, tenemos el río Tigris y el río Éufrates. Anote esto ahí en su material. Literal A, el Edén. Literal B, el monte Ararat. Literal C, Babel, Asiria y Nínive. Literal D, los tres ríos importantes, el Tigris, el Éufrates y el Nilo. Literal E, la tierra de Palestina, Siria y Canaán. Todos estaban acá, miren. En el literal E usted puede ver acá donde dice Palestina, donde dice Siria. Aquí no está escrita la palabra Canaán porque era toda esta tierra, hermanos, la que correspondía a Canaán. Literal E. Y ahora en el literal F puede ver usted el mar Mediterráneo y el mar Rojo, hermano. Mar Rojo, pues conocido por todos, ¿verdad? Que fue el mar por el que cruzaron los hijos de Israel cuando Moisés, pues, eh, lo sacó de Egipto con la ayuda del Todopoderoso. Y acá está también el mar Mediterráneo. Copie esto ahí en su material para que lo tenga para estudio, hermano. Bueno, continuamos. Aquí puede ver usted también otro mapa, mira, que es ya en una escala diferente, mira, donde puede ver toda la extensión, Asiria, Nínive del sur, perdón, Nínive, Asur, Mesopotamia, el río Éufrates, toda la región de Canaán, que es lo que yo le decía que no se mencionaba en el mapa anterior, no estaba escrito de esa manera. Aquí está Fenicia, Tiro, Sidón, Damasco, Jerusalén, Berseba, Gosén, todos estos nombres de estos lugares creo que le han de resonar a usted en su cabeza, en su mente, porque se mencionan bastante en la escritura. Y es importante pues conocer eh, estos lugares por el mismo contexto
que a veces se requiere para poder comprender las cosas que sucedieron. Acá puede ver usted en el número 2, Ur de los Caldeos, que es donde salió Abraham, Babel, que era Babilonia, pues, y así todas las demás ciudades y montes. Aquí en este mapa, pues usted puede ver que está ubicado acá en el monte del Ararat, donde según la tradición reposó el arca de Noé, que es lo que ya habíamos visto, ¿verdad? Que de hecho también se desconoce su ubicación exacta, es lo que mencionábamos al principio, pues que hay ciertos lugares en los que se desconoce el lugar exacto de donde fueron, de donde estaban en su momento. Después acá en el número 2 le mencionaba yo que teníamos Ur, que era la tierra natal de Abraham, y estaba cerca de donde desembocaba el río Éufrates al mar del Golfo Pérsico. Eh, Después en el número 3, acá puede ver que está Babilonia o Babel, que fue la zona donde se hizo la famosa Torre de Babel también, en las llanuras del Sinar, y fue la capital de Babilonia, residencia de los reyes babilonios, aún de Nabucodonosor. Los judíos estuvieron cautivos en Babilonia durante 70 años y hasta la época del rey Ciro, quien les permitió regresar a Jerusalén para reedificar el templo. Daniel, el profeta, vivió allí durante el reinado de Nabucodonosor y de Darío I, hermano. Y aquí hay unas citas bíblicas también al respecto. Eh, si usted lee pues todo el capítulo 10 de Génesis, va a encontrar información de esto, hermano. Susa está en el número 4, mire, está un poco más arriba de Ur de los Caldeos, que era la capital del imperio persa bajo el reinado de Darío I o Darío el Grande, de Jerjes, que era Asuero, y de los Artajerjes, de Artajerjes, lugar de residencia de la reina Esther, cuyo valor y fe salvaron a los judíos. Daniel y posteriormente Nehemías también sirvieron allí. Susa. Luego acá en el número 5 está la llanura de Dura, lugar donde Nabucodonosor colocó la imagen de oro que se describe en Daniel capítulo 3, versículo 1. Luego el número 6, Asiria, que Asur fue la primer capital de Asiria y después lo fue Nínive. Los gobernantes asirios se llevaron cautivas a las 10 tribus en el año 722 a.C. Esto usted lo puede ver y corroborar en el segundo libro de los Reyes, capítulos 14 y 15, y también los capítulos 17 y 19. Luego tenemos acá en el número 7 a Nínive, que era la capital de Asiria. Asiria atacó la tierra de Judá, pero se salvó milagrosamente cuando un ángel mató a 185,000 soldados asirios. Esto usted lo puede encontrar en libro segundo de los Reyes, capítulo 19, versículos del 32 al 37. Y el Señor le dijo también al profeta Jonás que llamara a todos los de esta ciudad al arrepentimiento. Ahí pues nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Luego tenemos en el número 8 la ciudad de Aram o Padán Aram. Abraham se estableció allí por un tiempo antes de dirigirse a Canaán. Rebeca, Raquel, Lea, Bilha y Silpa procedían de esta zona. Esto usted puede verlo en Génesis 11, 31, 32, Génesis 24, 10, Génesis 29 del 4 al 6. Número 9. Carquemis. El faraón Necao fue derrocado por Nabucodonosor en este lugar, con lo que se puso fin al poder de Egipto en Canaán. Libro segundo de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 36.
De ahí tenemos aquí en el número 10 a Sidón. Sidón, ciudad, hermanos, que fue fundada por Sidón, nieto de Cam. Fue la residencia de Jezabel, quien introdujo la adoración a Baal en Israel. Libro primero de los Reyes, capítulo 16, versículos 30 al 33. Luego ahí, mire también, cerquita, mire, en el 11, tenemos a Tiro, que fue una ciudad muy importante y fue una ciudad comercial y portuaria de Siria. Hiram de Tiro envió madera de cedro, oro y artesanos para ayudar a Salomón en la construcción del templo. Todo esto usted puede encontrarlo en el libro primero de los Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 10 y capítulo 18, versículos del 9 al 11. Luego, en el número 12 está Damasco. Abraham rescató a Lot cerca de esta ciudad. Era pues la ciudad principal de Siria. Los israelitas conquistaron la ciudad durante el reinado del rey David. Elías el profeta ungió a Hazael para ser rey de Damasco. Estas citas bíblicas, pues usted las tiene en su material también. Génesis 14, del 14 al 15. Segundo libro de Samuel 8, versículos 5 y 6. Primer libro de los Reyes, capítulo 19 y versículo 15. Luego, en el número 13, pues, está Canaán, pues, que era la tierra prometida, que a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes se les dio esta tierra por posesión eterna. Génesis 17, del 8 hasta el 28, hermano. Tenemos en el número 14 el monte Sinaí. Allí el Señor le habló a Moisés desde la zarza ardiente, hermano. Cita de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 y 2. El Señor le habló a Elías, el profeta, con un silbo apacible y delicado. Primer libro de los Reyes, 19, 8 y 12. Mire usted dónde estaban ubicadas todas estas ciudades. Note que es prácticamente en toda esta parte donde se desarrolla toda la historia bíblica, hermanos. Luego ahí tenemos en el número 15, tenemos Esión Geber. El rey Salomón construyó una flota de naves en este lugar. Lo dice primer libro de los Reyes, capítulo 9, versículo 26. Probablemente la reina de Saba haya desembarcado en ese puerto para ir a ver a Salomón tras haber oído de su fama. Cita del primer libro de los Reyes, capítulo 10, del 1 al 13. Y pues tenemos acá, más hacia el sur, a Egipto, hermanos. Egipto creo que no necesita mayor explicación, pues. Abraham se trasladó de allí debido a que hubo una hambruna en Ur, después que los hermanos de José lo vendieron como esclavo, y José se convirtió allí en el mayordomo principal de la casa de Potifar. Fue encarcelado, interpretó el sueño de Faraón y se le concedió un cargo de autoridad en Egipto. José y sus hermanos se encontraron nuevamente acá en esta nación, en Egipto, que fue pues donde luego trasladaron a Jacob, su padre, y a toda su familia. Los hijos de Israel moraron en Gosén durante su permanencia en Egipto. Y puede ver usted acá también que está ubicada la tierra de Gosén, que fue la que se les dio a ellos para que pudieran habitarla. Los israelitas después se multiplicaron y se fortalecieron en extremo y posteriormente fueron hechos esclavos y cautivos por los egipcios. Pero tras una serie de plagas, como ya lo conocemos, Faraón permitió que Israel abandonara Egipto. Y también Jeremías fue llevado a Egipto. Ahí en su material puede ver pues las citas bíblicas en donde usted puede leer para que pueda corroborar todo esto. Pues Génesis, los capítulos 37 hasta el 47, pues hablan acerca de la permanencia de los hijos de Israel morando en Gosén. Éxodo capítulo 1, versículos 7 al 14, habla de la cautividad pues de los israelitas por los egipcios. Y en Éxodo 12, del 31 al 41, pues
es donde se narra pues, cuando Faraón deja libre al pueblo de Israel para que se vayan. Y en Jeremías 43, capítulo 43, versículos 4 y 7, usted puede leer cuando Jeremías fue llevado a Egipto, hermano. Luego, lo último que tenemos acá es el número 17, que es Creta o Caftor, que era la antigua tierra de los minoicos, hermano. Vamos a ver ahora otro punto importante, que son los descendientes de Noé. Como usted sabe, pues la tierra prácticamente fue asolada con el diluvio, pero después del diluvio, pues solo quedaron vivos Noé, sus hijos, Sem, Cam, Jafet y sus esposas, y tenían que repoblar la tierra. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet se detallan en la tabla de las naciones que se encuentra en Génesis capítulo 10. Este es muy importante que usted pues pueda leerlo para que vea todos los descendientes de estos tres hijos de Noé. Este capítulo proporciona un registro genealógico de los hijos de Noé y su descendencia después del diluvio, dándonos una comprensión de cómo se repobló nuevamente la tierra después del diluvio y de cómo surgieron diversas naciones y pueblos. Cada hijo de Noé representa una línea de descendencia diferente, y pues su progenie se extendió por las diferentes regiones y estableció diversas culturas y diversas civilizaciones a lo largo de esta tierra. La tabla de las naciones que está en Génesis 10 no es solo un registro genealógico, sino que sirve también con un propósito teológico y un propósito histórico. Demuestra la unidad de la raza humana, mostrando pues que no todas las naciones y pueblos descienden de un ancestro común. O sea, Noé. Perdón, más bien dicho, demostrando que todas las naciones y pueblos descienden de un ancestro común, pues que era Noé. Los descendientes de Sem, Cam y Jafet, tal como se detallan en Génesis 10, proporcionan una comprensión fundamental de los orígenes de diversas naciones y pueblos. Ahí usted puede ver pues que en su material, ya en la página número 52, hay tres literales, A, B y C. Eso lo va a llenar con lo que dice acá en color naranja, hermanos. Literal A, los descendientes de Sem. Generalmente se asocian con los pueblos semíticos del Medio Oriente, incluidos los hebreos. De hecho, hermanos, la palabra con la que a veces se designa a los judíos es semitas, y es precisamente por ser descendientes de Sem. Esa es la raíz etimológica de la palabra, pues. Semitas porque vienen de Sem. Ahí para los que somos salvadoreños, ¿va? No es que signifique semita, ¿va? De pan dulce, ¿va? Es porque son descendientes de Sem. Por eso se les llama semitas. Anoten en su material los descendientes de Sem. Luego en el literal B tenemos a los descendientes de Cam, que están vinculados con varios pueblos africanos y del cercano oriente, incluyendo a los egipcios y los cananeos. Obviamente los egipcios y cananeos posterior al diluvio, ¿verdad? Y pues el literal C creo que ya lo adivinó usted. Es los descendientes de Jafet. Anote ahí, los descendientes de Sem, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet. Estos, los descendientes de Jafet, se asocian con los pueblos indoeuropeos, incluidos los griegos y los medos. Anótelo ahí en su material, los descendientes de Sem, los descendientes de Cam y los descendientes de Jafet. Ahora, hermanos, vamos a ver acá en este mapa, donde usted puede ver cómo se distribuyó las tierras para los hijos de Israel, perdón, para los hijos de Noé.
Acá puede ver encerrados en un círculo esta parte que fue dada a los hijos de Cam, que es ya parte de África. Acá donde de hecho se ubica la media luna fértil, esta, hermanos, es la tierra que se le dio a Sem. Que si usted se fija, aquí está Canaán, mira. No sé si logra ver usted ahí este recuadrito rojo en su pantalla. Y si lo tiene en su material, si lo tiene a color, pues va a poder ver este cuadrito rojo, que aquí, hermanos, en esta tierra de Canaán, eh, fue dominada por todos los descendientes de Cam, hermano, que eran acá usted puede verlos, los arbadeos, los semareos, araceos, cineos, sidonios, amorreos, fereceos, eteos, heveos, jebuseos y jerjeseos. Son todas aquellas naciones pues que el Señor eh, mandó pues a exterminar. Y la parte acá del norte puede ver usted que fue la parte de donde habitaron pues los descendientes de Jafet. Vamos a ver, hermanos, lugares relacionados con los viajes de los patriarcas. Cuando Dios llamó a Abraham, él estaba en Ur, su ciudad natal. Cita bíblica de Génesis 11, 27 al 32 y Génesis 12, del 1 al 9. Pues como todos sabemos en la historia bíblica, el Señor llama a Abraham pues de que deje su tierra y su parentela, le dice, porque él estaba en Ur. Luego subió el curso del río Éufrates hasta Harán, aproximadamente unos 1.600 kilómetros. Después de una breve estadía, pasó a Damasco, continuando hasta Siquem, entre Ebal y Jericim, y finalmente llegó a Betel. Los lugares en que se estacionó en sus viajes subsiguientes. Aquí puede ver usted otro mapa que también está ahí en su material, donde está marcado pues los viajes pues que hizo Abraham. Aquí puede ver usted en la línea roja está pues los viajes de Abraham, que sube desde Caldea, desde Ur de Caldea, sube pasando por Babilonia, y si usted se fija, en todo su viaje él iba bordeando, por decirlo así, todo lo que era el río Éufrates, porque tenían que estar cerca de una fuente de agua. Luego pues pasa, de acá sube, de acá del Éufrates sube a Harán, de ahí pues se dirige a Carquemis, luego vuelve hacia el sur otra vez, siempre bordeando el Éufrates, y de acá pues comienza a descender al sur hasta Damasco. Y aquí puede ver usted pues marcado pues en esta línea roja pues todos los viajes de Abraham. Y por el motivo pues de una hambruna en Canaán, Abraham descendió hasta Egipto, hermanos. Eso usted lo puede pues leer en Génesis 12, del 10 al 20. Al salir de ahí, pasó a Hebrón, en donde puso su tienda después de altercar con Lot. Aquel pasaje que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que pues se hicieron muchos pues las posesiones tanto de Abraham como de su sobrino Lot, pues, y tuvieron que terminarse separando, pues, porque ya tenían problemas, pues, los pastores de Abraham con los pastores de Lot, y pues le tocó irse para Hebrón, mientras todos sabemos, pues, que Lot agarró para Sodoma. Seguidamente se fue a Joba o Siria, al norte de Damasco, lugar en el cual salvó a Lot y a sus bienes, pues Lot había sido capturado, era prisionero, pues, y ahí fue donde Abraham, pues, armó un ejército con todo lo que él tenía, pues, y fue a rescatar a su sobrino Lot. Una hambruna podía arruinar a cualquier pastor, hermanos,
por las cuestiones pues que obviamente no tenían para alimentarse ni ellos, ni alimentar pues a sus ganados, ya fuera este ganado vacuno, ganado ovino, cabras, etcétera. Por eso Abraham atravesó el Negev hasta Egipto, donde había abundancia de alimentos y buena tierra para su ganado. Luego de conquistar Sodoma, Kedorlaomer dejó la ciudad donde residía y tomó muchos cautivos consigo. Abraham se enteró de lo sucedido y le persiguió más allá de Damasco. Este Kedorlaomer, pues, había tomado a todos los que pudo, pues, y ahí iba incluido Lot. Entonces, Abraham lo sigue hasta Damasco y ahí es donde vence a este rey y rescata a sus cautivos, entre los cuales, pues como lo mencionamos, estaba Lot. Cita bíblica de Génesis 14, versículos 11 al 14. De ahí partió a Hebrón nuevamente. Es rescatando a su sobrino Lot, pues, y regresa a Hebrón. Y ahí sucedieron los siguientes eventos. Esto también lo va a anotar usted en su material. Primer evento, el pacto de Dios con Abraham. Cita de Génesis 15, versículos 1 al 21. Anote en su material el pacto de Dios con Abraham, pues, que es donde pues el Señor hace pacto que le dice, ¿verdad? Que en él serán bendecidas todas las naciones, hermano, y que le iba a dar un hijo. Luego en el número 2 tenemos el nacimiento de Ismael. Ese es otro de los eventos que sucedieron en Hebrón después que Abraham regresó de rescatar a su sobrino Lot. El nacimiento de Ismael. Narración de Génesis 16, versículo 1 al 16. Anótelo ahí en su material, el nacimiento de Ismael. Y luego tenemos el tercer evento que fue la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Relato del Génesis capítulo 19, 24 al 29. Estos tres fueron los sucesos que ocurrieron cuando Abraham regresa a Hebrón después de rescatar a su sobrino Lot. Después de estos acontecimientos, Abraham estableció su residencia en Beerseba. De este lugar, el patriarca se dirigió al monte Moriah para sacrificar a su hijo Isaac por orden de Dios. Es decir, que después de que todo eso sucedió, pues Abraham pues se va hacia Beerseba. Y de ahí fue donde el Señor le llama pues para decirle que le ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac, y todos pues conocemos el relato que está en Génesis 22, versículos del 1 al 2 y también del 6 al 12. Luego sucede algo pues lamentable. Su esposa Sara muere en Hebrón, en donde fueron sepultados los dos en la cueva de Macpela. Esto está en Génesis 23, 1 al 20. Esta pues es otra de las situaciones que acontecieron, pues, después de que Abraham rescató a su sobrino Lot, pues, se va a, a Beerseba, y ahí el Señor pues le pide que sacrifique a Isaac, y ahí en Hebrón fallece su esposa Sara, y también los dos fueron sepultados en la cueva de Macpela, que fue pues hay una transacción que él hizo, pues la compró a los habitantes de esa ciudad. Luego vamos a ver los campamentos de Isaac. Isaac se había establecido en el Negev, en el pozo del viviente que me ve, que fue en donde le nacieron sus dos hijos, Jacob y Esaú, los famosos hermanos, Jacob y Esaú. El hambre que había en la tierra los obligó a marcharse a Gerar, pero cuando enriqueció, sus vecinos celosos le pidieron que se fuera. Entonces de Gerar se trasladó a Beerseba.
Todo esto, hermanos, usted también lo tiene en el mapa que vimos, en el mapa que está ahí en su material, pues están también los viajes de Isaac, que están en una línea como de color moradito, que de hecho no es mucho lo que Isaac pues se movilizó, ¿verdad? De Gerar se trasladó a Beerseba. Isaac vivió una vida estable, tranquila, haciendo sus campamentos en lugares cercanos, los cuales son Beer Lahai Roy o Pozo del Viviente que me ve, en Cades y Bered. Cita bíblica Génesis 25:11. Otro lugar donde hacía sus campamentos en Gerar. Perdón, Gerar es la pronunciación correcta, en Gerar. Luego, pues, tenemos también Rehobot, al suroeste de Beerseba. Tenemos la misma Beerseba, que aquí fue donde hizo la paz con los filisteos y donde Jacob, pues, lo engañó. Donde, pues, ya él era de avanzada edad y, pues, que lo engaña, pues, hemos leído ese relato, ¿verdad? Donde él se cubre con pelo de cabra, le lleva, ahí un potaje a su padre, pues para que le dé la bendición que le correspondía a Jacob, que le correspondía, perdón, a Esaú, pues, y lo engaña Jacob a Isaac. Y tenemos Hebrón, que ahí fue donde se encontró con Jacob, y ahí fue donde murió Isaac. Estos tres literales que vienen, hermanos, los vamos a anotar ahí en el material. Eh, los viajes de Jacob, que están en Génesis, en los capítulos, desde el capítulo 31 hasta el capítulo 50, usted va a encontrar todos los viajes que hizo Jacob, los cuales pues fueron tres, y son los siguientes. El primero es el literal A, la huida a Harán, Génesis 23:47. Esto, hermanos, se ubica en el contexto pues de cuando eh, Génesis, perdón, 27:43. Se ubica pues cuando él huye pues de su hermano por miedo a haberle robado la primogenitura, prácticamente pues eh, huye para evitar pues que su hermano lo mate, porque de hecho estaba furioso Esaú pues y procuraba matarle. Esaú estaba furioso pues. Después en el literal B tenemos el viaje de regreso, pues cuando ya regresa a Harán. La cita es todo el capítulo 35 del Génesis, hermano. Cópielo ahí en su material. Y pues tenemos después el viaje a Egipto. La cita bíblica es Génesis, capítulo 46, versículos 3 al 4. Fue el viaje donde Jacob pues se va hacia Egipto después que hay una hambruna en Canaán, y pues que sucede que se va a encontrar allá con su hijo José. Partió Jacob, hermanos, huyendo de Esaú. Partió pues de Beerseba, huyendo, como lo mencionábamos, por el engaño a Isaac para obtener la primogenitura. Llegó a Betel, en donde tuvo la visión de la escalera celestial. De ahí se marchó a Harán, donde vivía su tío Labán, y ahí se casó y comenzó una familia. Esto pues lo tenemos en Génesis 28:10.
bueno, 28, 10 al 19. Esta narración pues acerca del sueño que tuvo Jacob. Y ahí también dice pues que se casó y ahí comenzó su familia. Esto fue en, en la huida pues que él, en la huida que él tuvo pues a Harán. Dice Génesis 28 del 10 al 19. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Luego, pues, donde se casó y comenzó una familia, lo podemos ver en Génesis 29, 16 al 30. Génesis 29, 16 al 30, que es pues el relato donde eh, se menciona pues lo que hace su suegro Labán con él, ¿verdad? Dice la palabra en Génesis 29, 16 al 30, y Labán tenía dos hijas, y el nombre de la mayor era Lea, el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo a Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán: Su sierva Zilpá a su hija, y dio Labán a su sierva Zilpá a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilhá, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Imagínense qué interesante aquí este punto, hermanos, porque como podemos ver, pues, aparte de que estamos hablando, pues, de la geografía, de los lugares a donde los patriarcas, pues,
anduvieron. Usted puede notar aquí lo curioso, ¿verdad? Que eh, eh, aquí estaba prácticamente pagando el engaño que había hecho con su padre, Jacob, pues así como había engañado a Isaac, hoy él lo viene a pagar y caro, hermanos, porque imagínense que tuvo que servir 14 años en total, pues, porque también le hizo lo mismo aquí, Labán, pues, le hizo ahí algo, pues, a modo de engañarlo para que le trabajara 7 años por una, sabiendo él que él estaba trabajando por Raquel, pues él le termina dando a Lea, pues diciéndole después que no, que en nuestra tierra no se hace así, sino que primero se va la mayor y después la menor. Aquí estaba pagando una de tantas, Jacob. Luego pasó por Peniel, donde se encontró con el ángel y se reconcilió con Esaú. Génesis 32, de los versículos 22 al 32. Se lo leo, hermano. Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos. Note que aquí todavía, pues, no había nacido el último de los hijos de Jacob, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio del muslo en el tendón que se contrajo. Pues, hermanos, es otro de los lugares, pues, de los viajes que hizo Jacob, Peniel. Más tarde se trasladó a Siquem, donde violaron a su hija Dina, y 2 de sus hijos se vengaron contra la ciudad. Esto, hermanos, es todo el relato del capítulo 34 del Génesis. Todos pues conocemos ese relato, pues, de cuando Dina pues se va a meter a Siquem, que de hecho la ciudad se llamaba Siquem eh, por el mismo rey, pues, que tenía un príncipe llamado Siquem, y se enamoró pues de Dina, pero cometió el pecado y la vileza pues de tomarla por la fuerza. Y ahí pues conocemos el relato, pues, que los hijos de Israel pues se enfurecieron, pues, y terminan haciendo destrozos, hermanos, en esa ciudad. Terminan matándolos a todos, pues, y todos conocemos pues que finalizó esa historia pues con todo el pueblo de Siquem, pues todos los hombres de Siquem muertos, hermanos. En Belén Efrata sepultaron a Raquel, su esposa. Posteriormente se encontró con su anciano padre en Hebrón. Estando ahí, José, su hijo, fue vendido en Dotán, cerca de los caminos de las caravanas de Siria a Egipto. Esto, hermanos, está en el Génesis capítulo 35, versículos 16 al 21.
Debido a otra hambruna que hubo en Canaán, Jacob se vio obligado a viajar a Egipto, donde le esperaba su hijo José. Este es otro de los relatos muy conocidos de la Biblia, hermanos, en donde podemos ver pues que Jacob pues eh, se tuvo que mover de Canaán obligadamente, hermanos, a Egipto. Él sin saberlo pues conocemos pues el relato que van sus hijos a comprar grano, a comprar alimento a Egipto, y ahí José los mira, se da cuenta que son sus hermanos y sucede todo lo que conocemos del relato, al punto pues que cuando José no aguanta más, pues él dice que llora y termina descubriéndoles que él es su hermano, al que ellos vendieron, etcétera, y pues manda a traer a toda su familia. Y ahí es donde Jacob se va a Egipto. Antes se detiene en Beerseba. Jacob ofreció sacrificios y recibió la seguridad por parte de Dios de que era a Egipto a donde tenía que ir. Se establecieron en la tierra de Gosén, en donde crecieron grandemente. Esa parte de Egipto fue la que se le dio a los hijos de Israel para que vivieran en ella. Toda la parte de Gosén. Al morir Jacob, tuvieron que llevar sus restos a Hebrón y los sepultaron en la cueva de Macpela, que era pues la cueva que ellos habían eh, adquirido, más bien dicho, la cueva que Abraham, fue una propiedad que Abraham compró pues para sepultar a su esposa Sara cuando ella falleció, pues, y fue utilizado como el sepulcro familiar, pues, que de hecho cuando José muere en Egipto, antes de morir José pues le pide a sus hijos que no dejen sus huesos en Egipto, sabiendo él que un día iban a salir de esa tierra, porque José conocía de la promesa que Dios había hecho a Abraham, pues que iban a poseer toda la tierra de Canaán, y es por esa fe que José también le pide pues a sus hijos que al morir él que no dejen sus huesos en esa tierra, sino que se lo lleven de regreso a su tierra natal. Pues hermanos, nuevamente vamos a ver esta diapositiva. Mira. Denme un segundo. Esta de acá, en donde pues se ven todos pues los viajes que hicieron cada uno de ellos. Aquí en líneas rojas puede ver usted los viajes que hizo Abraham. Después con líneas moraditas están por acá abajo. Mire, fue poco lo que se desplazó Isaac. Luego los viajes de Jacob, que son los que estuvimos viendo ahorita, cuando se mueve pues entre Gosén, Damasco, eh, Harán y todas esas ciudades, los puede ver usted aquí marcados en color verde. Esto lo va a poder apreciar más con las diapositivas que ya le voy a compartir. Y pues las rutas principales, ¿verdad? Que esas ya están marcadas aquí con color naranja. Y pues, regresando, hermanos, a la última diapositiva, pues estos fueron los viajes que hicieron los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hermanos. Esta, hermanos, fue la clase número 4 de cultura y geografía bíblica que corresponde al día de hoy, hermanos.